La inspiración de las Escrituras. En esta época difícil en la que la fe cristiana se ve atacada no tan solo por sus enemigos externos, como las sectas, el ateísmo, el escepticismo, pero aún más grave es atacada por enemigos internos, como filosofías como el modernismo teológico, la desmitificación de las Escrituras. Cuando hablamos de desmitificación de las Escrituras, estamos hablando de que algunos hablan de que todo lo espiritual es un mito, o sea, es como una leyenda. Entonces ellos quieren quitar la leyenda, entonces quieren leer la Biblia y leerla en una forma que todo lo que sea de aspecto espiritual, sobrenatural, milagroso, lo ven como una alegoría, lo ven como algo que no fue literal, que no pasó de esa forma. Teólogos modernos pasan corrigiendo la escritura, han visto cómo hay programas explicando milagros, los muros de Jericó, y ellos dicen que fue la fuerza sónica las que los botó. Bueno, si los botó, ¿verdad? Debía haber caído hacia adentro y no hacia afuera. Luego pasan explicando que cuando ellos cruzaron, que venía un viento y la marea, ¿verdad? Estaba todo bajo el mar, y bueno, mil cosas. Pasan explicando los milagros, pasan diciendo que esos son como moralejas, como cuando nosotros leemos un cuento y nos deja una enseñanza, que eso es lo importante. Pasan analizando, por ejemplo, cuando hablamos de Jonás, habla de que no es que estuvo en un pez, no es que esto y lo otro, que ahí lo importante es entender que Dios perdona a cualquier persona cuando se arrepiente, aunque sea muy mala, que ahí lo importante es entender eso, que Dios es lleno de gracia y perdona. Ok, ¿verdad? Eso está diciendo el texto, pero ¿qué dijo Jesucristo sobre Jonás? Lo mencionó como un personaje histórico. Dijo, como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en el centro de la tierra. Él mismo se refirió a Jonás como alguien que existió y como algo que sucedió. Es más, dijo, esa es la prueba que ustedes están buscando señales y demás. La señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y se refirió a eso como un evento histórico, no como una alegoría. Jesucristo pasó citando la Escritura, el Antiguo Testamento, constantemente. Les dijo a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parecen que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando estamos en la tentación que hizo Jesucristo, ¿cómo venció la tentación? Citando la Escritura. Entonces vemos la importancia y la relevancia que le dio nuestro Señor Jesucristo a su palabra. Hoy en día hay teólogos que no lo ven de esa forma, teólogos modernos y demás, pero esos son ataques a la Escritura directamente. Y nosotros vamos a hablar acerca de qué es lo que queremos decir con la inspiración de las Escrituras y en qué forma, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la inspiración de las Escrituras. La divina inspiración de las Escrituras es la piedra angular de verdad de toda su base estructural. ¿Por qué es tan importante el aspecto de la inspiración? Porque si esto es un libro de hombres, no tiene ningún sentido, ¿va? Pero si esto es la palabra de Dios, estamos hablando de algo muy diferente. Y como la palabra de Dios tiene características únicas, diferentes a todos los demás libros. Empezando porque le llamamos el libro, pero son 66 libros en un periodo de 1500 años. La unidad de la escritura es uno de los milagros más increíbles y de los testigos más grandes que haya, que se logre esta unidad en el sentido de contar la historia de la redención de Dios, que nos hable acerca de la salvación por la fe, no por las obras, desde principio a fin, en todo este periodo de miles de años, con personas de diferentes extractos sociales y demás, y que nos dé ese mensaje. ¿Por qué? Porque detrás hay un solo autor, y es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Y por lo tanto podemos ver esa unidad y somos testigos del poder de la palabra. De hecho, por eso estamos acá. Fuimos transformados por medio, ¿verdad?, de Dios utilizó su palabra y el Espíritu Santo para llevarnos a su verdad. Es por eso que de una manera especial es el blanco de todos los ataques, inclusive dentro de la misma iglesia, inclusive en nuestra misma mente. Hay alguien aquí que se emociona y empieza a brincar cuando el pastor ya pasa los 45 minutos. ¿Quién empieza a alabar y a glorificar a Dios porque ya llevamos 1 hora en el mensaje? ¿Quién no se aguanta de la silla para decir, wow, siga, siga, pastor, siga, 1:15, qué bueno? No, pues les pasa a las mías, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tiene que decirme, recuerda que es el día del Señor, no la hora del Señor, ¿cierto?
Pero si entendemos de qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que se nos está dando, es otra la perspectiva de nosotros. Si entendemos que no existe mayor sabiduría que la palabra de Dios, que aquí nos prepara. Martín Lutero decía una frase que voy a parafrasear, voy a hacer una paráfrasis de lo que él dijo, pero como decía el Chavo, últimamente la idea es esta, decía el Chapulín. La idea es que Martín Lutero dijo lo siguiente: no le pido al Señor que me dé visiones, ni sueños, ni aún ángeles. Yo me contento con este regalo de las Escrituras, las cuales me proveen, me dan todo lo necesario para vivir esta vida y la venidera. Es decir, no quiero más, o sea, ya no ocupo más revelación, acá está. Señor, ya aquí está todo lo que yo necesito para esta vida y para la próxima. Acá está todo. No andaba buscando unciones y ¿verdad? Palabritas y no, acá está. Dios no lo proveyó, Dios no lo dio. ¿Verdad? Y nos habla del valor, ¿verdad? Que se le da a lo que, ¿verdad? Que el Señor nos ha revelado. Ese es el valor que tenemos que darle a la palabra, dice. Pero de dónde viene esta doctrina? ¿De dónde viene la doctrina de la inspiración? Bueno, de la misma escritura, viene de las escrituras mismas. Ellas declaran ser inspiradas, aunque algunos dicen que no, la escritura sí declara eso, ¿verdad? Que ella es inspirada, que proviene de Dios. Cuando hablamos de inspiración, tenemos que definir los términos. Entonces, ¿qué es la idea detrás de decir que la Biblia es inspirada? La inspiración es de la escritura, perdón, por la inspiración de la escritura entendemos que Dios, el Espíritu Santo, obra de una forma única, sobrenatural, para que las palabras escritas por los escritores, valga la redundancia, fueran también la palabra de Dios. Es un aspecto diferente, sobrenatural, milagroso, una actividad que tiene lugar a través de la ayuda divina y sobrenatural, una superintendencia divina, por lo cual el autor humano puede ser un vehículo para que la palabra de Dios se establezca. Es lo que queremos decir con inspiración en la teología cristiana clásica. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Es esa obra divina por la cual hombres comunes, como usted y como yo, fueron usados en una forma sobrenatural por medio del Espíritu Santo para que lo que ellos dijesen fuera lo que Dios quería que se escribiera. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, la misma Biblia declara que antes de que yo hable, que aún mis pensamientos Dios los conoce. Él conoce mis pensamientos, conoce mis palabras antes de que salgan de mi boca. Entonces Él escoge a personas, determinadas personas con una misión especial, y es darnos su mensaje a través de ellos. Entonces ellos fueron escogidos en base a la presencia y a lo que Dios había operado alrededor de ellos para darle las cualidades, las capacidades, las limitaciones que Dios quería que ellos tuviesen para que a la hora de escribir dieran su mensaje, ¿verdad? Que lo que ellos estuvieran escribiendo fuera la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada. La Biblia habla de eso. Entonces, ¿cómo hacemos este estudio? Bueno, algo importante es que, ¿qué dice acá? Que la escritura es inspirada. ¿Qué es lo que es inspirado? La escritura. No son los hombres, sino que toda la escritura es inspirada. En este pasaje, ¿de qué nos habla? Que lo que es inspirado es el mensaje, es lo escrito, no el vehículo, no el humano, sino lo que está saliendo de su pluma por medio del Espíritu Santo. Entonces, la inspiración no habla de hombres perfectos, sin error, sino hablan de un mensaje perfecto que proviene de Dios, utilizando agentes humanos. Y vamos a mirar más acerca de esto. Pero acá la información que se nos está dando es que la escritura es inspirada. La palabra inspirada acá es importante. ¿Qué quiere decir? En español pusimos inspirado. Pero inspirado puede ser, ¿verdad?, un poeta, puede ser, ¿verdad?, alguien enamorado, puede ser, no sé, cosas así, en un amanecer, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de inspiración. Acá la palabra es teus neustas.
Y esa palabra significa exhalado por Dios, soplado de Dios. O sea, ¿qué nos dice 2 de Timoteo 3:16 y 17? Que la escritura proviene de Dios. La fuente de la escritura es Dios mismo, no es el ser humano. La frase inspirada por Dios quiere decir que tiene el soplo de Dios, el Rosh, ¿verdad? Es la misma palabra para el Espíritu Santo, el Rosh, ¿verdad? También es viento, es soplo. Entonces vemos también cómo hay una unión en cuanto a la palabra de la Trinidad, porque ¿cómo se llama Jesucristo? En Juan 1:1, el Logos, la palabra, el verbo. Y vemos que Dios lo que hace es soplar sobre la palabra, dar su espíritu sobre la palabra. Entonces vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esto. Y entonces teonestras significa eso. Vamos a hablar un poquito más acerca de esa palabra. De la forma en que el soplo divino dio vida a Adán, así también da valor a escritos que de otra manera estarían muertos, que sería un libro común y corriente. Los judíos entienden esto y lo llevan al extremo. ¿En qué aspecto? En aspectos prácticos. ¿Recuerdan lo que es una genizá? Es como una bodega, ¿verdad? Secreta, es una caja, ¿verdad? Donde tiran cosas. ¿Qué es lo que tiran ahí? La escritura cuando ya no se puede usar, cuando no está legible. ¿Por qué es que la ponen en ajenizada, en estas bodegas secretas? Porque una vez que cualquier documento tiene el nombre de Dios, que ha sido aprobado como palabra de Dios, no puede ser tomado como algo, ¿verdad? Simplemente para desechar y tirarse a un basurero. No pueden hacer eso. Entonces, por eso existe la genizá. Ahí se depositan todos esos documentos. Es más, en una genizá también hay documentos legales. Si lleva el nombre de Dios, ya eso lo hace santo. ¿Y qué es lo que hacen? No se le puede tratar de otra forma. Entonces, la genizá es como decir una morgue. Es como un ataúd donde tiraban la palabra, porque ya esa palabra ya no va a ser usada. Entonces, el cuerpo sería el papel y, ¿verdad? Su vida vuelve a Dios. Esa palabra ya no se usaba, se guardaba ahí en la genizá. Después de un tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacían? Sacaban de la genizá todos esos documentación y se enterraban para que se desmaterializaran, se descompusiesen esas copias, ¿verdad? De esos documentos. Eso es lo que se hacía. En ese proceso, ¿verdad? Lo que miramos es, por ejemplo, en los cementerios judíos va a haber un lugar donde se entierra la palabra, la que sale de esa genizá, porque ya no se puede leer, porque está borrosa, porque está defectuosa, porque está fragmentado, etcétera, etcétera. Esos documentos se enterraron. Hasta el día de hoy vas a ver que en un cementerio va a haber un lugar específico para eso. ¿Qué es lo que recuerdan la genizá del Cairo, el gran descubrimiento, todos esos documentos, ¿verdad? Y nosotros hablamos acerca de eso y lo que pasó ahí es que nunca sacaron esos documentos. Entonces, por 1000 años habían documentos ahí. Eso trajo, ¿verdad?, muchísima información de cómo vivían hace 1000 años los judíos. Nos dio información sobre ciertos textos, etcétera, etcétera, muchísimas cosas que se sacaron de esa genizá. Pero es por eso, porque ellos entienden que la palabra de Dios es viva. ¿Qué dice la palabra misma? Que la palabra de Dios se declara a sí misma viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y ahí seguimos, ¿verdad? Eso es lo que está dando el testimonio acerca de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Hay un misterio en este operar. Entonces, primeramente se nos habla que ¿qué lo ha inspirado? La palabra, no el ser humano. En 2 Timoteo 3:17. ¿Saben en dónde más aparece la palabra teusneustas? Soplada, dada por Dios. En ningún otro lugar en la Biblia aparece la palabra teusneustas. Solo aquí en 2 Timoteo 3:17 para hablar acerca que la escritura proviene ¿de quién? De Dios. Que el origen de la escritura es de Dios. Ahora, si la Biblia proviene de Dios, ¿qué características debe tener? Es inefable, Perfecto. ¿verdad? Inerrante. Toda esa terminología que luego vamos a mirar es producto que la palabra proviene de Dios. Y eso nos habla de la inerrancia, la inefabilidad de la Biblia. No hay error, no contiene error, no conduce a error, porque proviene de Dios, es verdadera, etcétera, etcétera. Hay algunos que creen solo en esto parcialmente, pero no, si proviene de Dios, no debe haber errores. Hay gente que piensa que es inspirada solo en los aspectos espirituales, pero cuando habla de geografía, de historia y demás, ahí no es inspirada. No tiene ningún sentido porque no proveería de Dios, ¿verdad?
Entonces sería el producto del hombre en su pensamiento y de Dios. No, la palabra proviene de Dios, por lo cuanto cuando se menciona un lugar, es un lugar que existió. Cuando se menciona una época, un rey, etcétera, etcétera, es porque está diciendo la verdad. Entonces podemos contar con eso. De hecho, muchos eh, eh, propiamente muchas personas, muchos descubrimientos que se han hecho, muchos arqueólogos han utilizado la Biblia. Dice que es una de las cosas que siempre llevan para buscar y mirar ¿verdad? Donde la Biblia habla y demás para hacer grandes descubrimientos. ¿Por qué? Porque es un documento fidedigno en ese aspecto. Este término, ¿verdad? Misterio, para designar el poder misterioso con que el Espíritu Divino manifiesta en los autores de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a fin de que compongan las Escrituras tal y como han sido recibidas de la Iglesia de Dios de sus manos, ¿verdad? Proveyendo de ellos. Ahora, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de que la escritura, ¿verdad?, es inspirada, es perfecta y demás, ¿de qué estamos hablando? De los autógrafos. ¿Recordamos qué son los autógrafos? El original, ¿verdad? Obviamente en las copias no, en las copias va a haber errores ortográficos, va a haber, ¿verdad? Se movió aquí, se brincó, puso caballos en lugar de poner no, ¿verdad? En las copias, pero en el texto original no existe nada de eso. Es el texto perfecto, ¿verdad? No tenemos ningún texto original, no tenemos ningún autógrafo, pero al haber tantas copias nos damos cuenta de cualquier error y demás, que fue el ejercicio que ya hicimos para saber que tenemos seguridad en el texto. Entonces, estamos hablando de que esa escritura era perfecta en el momento que fue dada. Por lo tanto, la inspiración, o sea, Theos Neustas, no es un sistema, es un hecho, y este hecho, como todos los demás que han ocurrido en la historia de la redención, es una de las doctrinas de nuestra fe. El hecho de que la escritura proviene de Dios, no del ser humano. Así es como se escribe Theos Neustas. Entonces acá es para que tengan, ¿verdad? Acá dice Theos, que es Theos, Dios en griego, y Neustas. Esto es una P, esto es una N, ¿verdad? La P no suena, y acá dice Neustos. ¿Y qué es lo que significa? ¿Verdad? Que viene de Dios, es el soplo de Dios, ese viento, ese roche, esa exhalación, ¿verdad? Es Dios exteriorizando, soplando, dándonos la palabra. Entonces, 2 Timoteo 3:17 no nos dice cómo se escribió la escritura, sino que nos dice de dónde vino la escritura. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? De Dios, es información de Dios y lo podemos ver en su contenido. Nos habla con seguridad y con total autoridad sobre las cosas que nadie más se atreve a hacerlo. Nos dice de dónde venimos, por qué estamos acá, hacia dónde vamos, todas las preguntas que nos hacemos en filosofía y demás, las responde la palabra de Dios y no trata de actualizar ni nada, dice claramente cuál es la razón, ¿verdad?, del ser humano, por qué está acá, por qué existe, de dónde vino, etcétera, etcétera. Otra de las cosas es la revelación misma de Dios. No existe otra documentación donde veamos un Dios que es un ser en tres personas, que es un Dios fuera del tiempo, del espacio y de la materia, que es un Dios que no podemos describir en palabras, o sea, simplemente es la revelación, no podemos ni entender un Dios que es eterno, o sea, que no tiene principio y no tiene fin. Bueno, es parte de la información que nosotros miramos en este libro, es Dios diciéndonos cómo es Él, revelándonos cómo es Él. La causa de la escritura es el Espíritu Santo. No debe confundirse la inspiración así descrita con la inspiración de los poetas, de los pintores, de los músicos. Eso es un don natural que Dios da a ciertas personas. La inspiración de los autores sagrados no fue natural, sino sobrenatural y milagrosa. Nunca hubo hombres igualmente inspirados, igualmente guiados, igualmente usados, ni los habrá en el futuro. La inspiración, ¿verdad? Se corta, ¿verdad? En el momento en que se cierra el canon, en el momento en que el Señor, ¿verdad? Vemos con Apocalipsis, cuando ya Juan nos da la última revelación de lo que va a suceder. Dice, no se le añada ni se le quite. Y el último de estos hombres, ¿verdad?, con esta capacidad, usados de esta forma, hombres falibles, pero usados en esta forma sobrenatural, fue el apóstol Pablo. Por eso él dice, yo soy el último, como un, ¿verdad? Dice, como un abortivo, se llamó a sí mismo. ¿Por qué? Porque fue una forma diferente,
porque los requisitos para ser, hoy hay muchísimos, ¿verdad?, que se llaman apóstoles y demás, pero en la escritura es diferente porque habían requisitos claros para ser un apóstol, y esos requisitos es haber estado desde el momento del bautismo de Jesucristo hasta los 40 días de la resurrección. O sea que toda su enseñanza, ¿de quién la recibieron ellos? ¿De quién fue discipulados? Por Jesús. Eran aquellos que estuvieron solo bajo la enseñanza, instruidos por el Señor. De esos el Señor escogió a 12, ¿verdad? Entonces vemos cómo sé que esos son los requerimientos para este tipo de apostolado, porque un apóstol es alguien enviado. Entonces cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo soy un apóstol porque me envió una iglesia a Estados. O sea, un misionero sería un apóstol en ese sentido, pero no en el sentido, ¿verdad?, que miramos a estos hombres de Dios. Entonces, estos apóstoles, y cuando escogieron, recuerdas, a Matías para reponer a Judas, ahí dijeron cuáles eran los requisitos que se pedían para ser un apóstol. Y esos son los requisitos, ¿verdad? Haber estado con él, estar en la resurrección, ser testigo de todas esas cosas. Y Pablo dice, bueno, yo no me pasó eso, pero tuve un encuentro personal con Dios. Y él habla acerca de cómo, ¿verdad?, fue al tercer cielo, que recibió las instrucciones directamente de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena, ¿qué leemos generalmente en todas las iglesias? Leemos 1 Corintios, ¿verdad? 11. Leemos, es un pasaje en Corintios. ¿Pablo estuvo en la Cena del Señor? No. Y entonces, ¿por qué usamos ese pasaje? Porque es una revelación del Espíritu Santo a Pablo, donde pone con detalle y lujo, ¿verdad?, de cómo celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo revelando. Él recibió, dice que lo que él aprendió, lo aprendió directamente del Señor. Entonces, vemos que hasta ahí, ¿verdad?, llega este tipo de inspiración a través de profetas humanos, o sea, de seres humanos. Dios quiso comunicarse con el ser humano, ¿cómo? En la forma que se comunican. ¿Por qué creen que Dios me escogió a mí para dar esta clase hoy? Una de las cosas que Él hizo, ¿qué es? ¿Ustedes creen que si yo hablara solo japonés me hubiera escogido? Y nadie me va a entender, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que Dios hizo es que yo naciese en Costa Rica, que conociera, ¿verdad?, el español y demás. También me llevó a Estados Unidos para aprender la lengua y capacitarme en muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el Señor. Usa seres humanos porque quiere comunicarse con seres humanos. No va a usar, ¿verdad? No sé, puede usar cualquier cosa, pero Dios quiere comunicarse con el ser humano. Obviamente va a ser un ser humano el que, por medio del cual quiere dar un mensaje. Como no va a poner aquí, ¿verdad?, alguien que no hable español a explicar solo en esa lengua, ¿verdad? Nadie va a entender nada, no tendría sentido. Entonces, muchos tienen esto como una traba, como, wow, ¿por qué si la Biblia, la palabra de Dios, es un libro escrito por hombres? Sí, porque Dios quiere hablar al ser humano. Él lo formó, Él lo hizo, y quiere que el ser humano entienda su mensaje. ¿Qué mejor forma que hacerlo a través de la expresión, ¿verdad?, del ser humano con un ser humano? Esa es la forma que podríamos entender. Si este mensaje fuera para, no sé, una jirafa, ¿qué escogería? Una jirafa, ¿verdad? Porque la jirafa hablarle a la jirafa y se van a entender entre ellas, no sé cómo, pero bueno, ese es el punto. Entonces, obviamente va a usar, ¿verdad?, profetas humanos para dar este mensaje. ¿A quién? A los seres humanos. Y cuando hablamos de eso, creemos en la posición de que la Biblia es inspirada en la inspiración plenaria verbal de la Escritura. ¿Qué significa que es plenaria y verbal? Plenaria significa que es completa, que es toda la Escritura, que no solo el Pentateuco como el Samaritano, sino es toda la Escritura la que es inspirada. Es plenaria y cada una de las palabras, por eso dice verbal y plenaria, o sea que cada palabra fue inspirada, fue lo que Dios quiso que estuviese ahí. Por eso nosotros hacemos el ejercicio de ir a la palabra original en algunas ocasiones, porque necesitamos clarificar. Por ejemplo, ¿trajo luz o no saber que la palabra inspirados es teundeustas? Claro, ¿verdad? Que proviene de Dios, ya amplía un montón el ir a la palabra original, que fue soplada, que fue dada por Dios. Si yo digo inspirada, ¿verdad?, por Dios, es como, bueno, ahí no es tan definitivo como lo que quiere decirse. Y acentuarlo, y vamos a ver también por qué en unos momentos. Pero acá nosotros podemos ver que dentro de aquellos que creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, o sea que toda la Escritura es palabra de Dios, no solo parte, no solo lo que me conviene, no solo lo que me gusta, no solo lo que puedo entender, no solo lo que puedo explicar, sino toda es palabra de Dios inspirada. Entonces hay posiciones diferentes. Entonces, para
afirmar que todas las palabras que están acá es lo que Dios quiso que estuviesen. Algunos piensan en el aspecto de la visión mecánica de las escrituras. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, los autores humanos actuaron como robot o personas en un trance, como una posesión más, ¿verdad? El Espíritu Santo no opera como una posesión. Usted está en control, dice el profeta, ¿verdad? El Espíritu del profeta se sujeta al profeta. No es que viene y se le mete algo, ni siquiera, por ejemplo, si habláramos en lenguas, no habla que todo el mundo empieza a hablar y no, dice, es más, hable uno, los demás callen, ¿verdad? Cuando habla acerca de lenguas, cada uno por su turno. Si es profecía, dice, hable uno a la vez. Y los demás, ¿qué tienen que hacer? Cuando habla alguien que está dando profecía o que está hablando en el nombre de Dios, tienen que juzgar, ¿verdad? Juzgar. Tienen que juzgar. Que, ¿recuerdan qué pasaba cuando Pablo estaba dando palabra de Dios en Berea? Ellos están Pablo, como, wow, claro, lo que él diga es cierto y el testimonio y lo que ha hecho. No, ellos estaban revisando. ¿Y qué revisaban ellos? El Antiguo Testamento para ver si la nueva visión o que Pablo, esta información estaba en contra de algo del Antiguo Testamento que sabemos que es escritura. Cuando no, simplemente la clarifica, ven la sincronía, etcétera, etcétera, pues, oh, wow, sí, esto es de Dios. Porque en ningún momento Dios no se va a contradecir. Dios no cambia, no tiene que mejorar. Entonces, en ese aspecto, ¿ellos qué hacían? Juzgaban lo que estaba Pablo diciendo. Juzgar lo que significa es analizar y es comprobar con la escritura a ver si es cierto o no. Y es una labor que nosotros debemos usar. Entonces no es como que viene un poder que me controla y que no puedo hacer. Eso no es lo que vemos en la escritura. En cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, bueno, no son ni robots, ni, ¿verdad?, unas máquinas, no son personas en trance. El Espíritu Santo los tomó de tal manera que fueron sofocados. Esto es lo que dice esta posición. El Espíritu Santo los tomó de tal manera que fueron sofocados por completo de su humanidad, con el fin de que su pluma funcionara como una ouija. ¿Han visto? Bueno, espero que no lo hayan visto, pero la ouija es el aspecto ¿verdad?, satánico, donde ponen como un lapicero y se mueve solo y cosas de ese tipo. Ok, no era como que ellos estaban así en trance, ¿verdad?, y empezaban a escribirse, la mano a moverse, ¿verdad?, no es lo que estamos hablando. Es una especie, ¿verdad?, como una especie de escritura automática. La humanidad del escritor estaba tan vacía, dicen ellos, en el proceso de que el autor se convirtió virtualmente en una máquina en las manos de Dios. Por lo tanto, la visión mecánica de la inspiración significa lo siguiente: el autor humano se reduce al estatus de una máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Vemos eso, si todos fueran, ¿verdad?, como todos los que agarró Dios para tener la palabra de Dios y darnos su mensaje, simplemente, ¿verdad?, su pluma se moviera, ¿qué es lo que pasaría? ¿Todo sería igual o no? Porque sería él solo, ¿verdad? No habría nada que usted aporte, sino que todo sería, ¿verdad?, igual, lineal. Sería esa la posición. Veríamos un escrito exactamente igual, no veríamos un Juan que es ¿verdad?, un griego bastante sencillo, muy simple, y no la elocuencia que vemos en el apóstol Pablo, que es un erudito, y demás que vemos en el vocabulario. No cambiaría esas cosas porque ellos simplemente están, no sé, ¿verdad?, siendo usados ahí como en trance. Eso es lo que no vemos eso en la escritura. Tampoco es la teoría del dictado. Otra de las teorías, en el sentido de poder decir que cada palabra es inspirada, es la teoría del dictado. Y esta teoría habla acerca de que es como si yo ahora contratara a una secretaria y le digo, escriba, y ella simplemente está poniendo, yo le digo qué hacer, ¿verdad?, y ella va escribiendo, va escribiendo, va escribiendo. Sugiere que mientras Lucas estaba en su escritorio, escribiendo en el pergamino de su evangelio, Dios estaba dictando lo que tenía que escribir a su oído. Entonces, que le dictó todas las palabras. Hay otros que dicen que lo que le hizo fue ponerle los pensamientos. Hay otros que, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que vemos en la escritura. Porque si esto fuese así, de nuevo, ¿cómo sería la escritura? Lineal, sería exactamente igual. No veríamos, ¿verdad?, aquí grandes poesías y acá una simpleza y una rudeza increíble. No veríamos eso que nosotros vemos en el texto. Vemos que Dios usó los talentos, no anuló las personalidades. Es más, se apropió de ellas, se capacitó a la persona para que pudiera expresarse de esa forma en particular. La inspiración plenaria verbal de las escrituras. Dios usó instrumentos humanos, no robot. Sus personalidades y estilos no fueron destruidos. Y es lo que vemos en nuestros propios, ¿verdad?, testimonios, ¿o no?
No es que Dios nos anula, Dios usa nuestras personalidades. En algunos momentos cambia ciertas cosas, exponiéndonos a diferentes cosas para que nosotros podamos, ¿verdad? Seguir creciendo, pero ser utilizados de la forma que Él quiere, pero utiliza todo eso a nuestro alrededor para poder comunicarse con los demás de una forma que Él quiere hacer. En este caso, en una forma más, es un énfasis, es algo fuerte porque es para una labor específica y clara. Dios empleó sus dones y talentos. ¿Vemos los dones y talentos de los autores o no? ¿Vemos las limitaciones de los autores o no? Sí, claro. Vemos un boyero hablar o un pescador, no es lo mismo que cuando vemos a Pablo hablar o a un rey, etcétera. Vemos todas esas cosas en la escritura. Aún así, porque hay una unión. No es una uniformidad de aspectos técnicos ni vocabulario y cosas de ese tipo, sino que la unificación es en el mensaje como tal, porque el autor, ¿quién es? El Espíritu Santo usará a las personas, pero las usa con sus dones, con sus talentos. Solo en ciertas ocasiones hay dictados, ¿verdad? Donde Dios dice, escribe a los 10 mandamientos, cuando está en la construcción del tabernáculo, donde habla de los postes, las medidas y cosas de ese tipo. Hay cosas, instrucciones que sí fueron dictados, pero a nivel general es Dios utilizando a las personas en una forma natural. ¿Alguien aquí ha sido usado por Dios? Claro, y muchas veces es una forma que ni siquiera nos damos cuenta, que es tan natural que no nos damos cuenta, pero Dios dirigiendo. Por supuesto, esto es aún mayor, pero Dios sigue su sistema. Yo recuerdo en una ocasión que cuando estaba en el colegio, me gustaba en el recreo orar por los compañeros. Entonces yo salía al recreo y decía, quien quiera, ¿verdad? Necesita orar, aquí estoy con otro amigo y ya estamos orando por las personas. Vino una compañera y me dijo, Víctor, ¿por qué no ora por mí? Es que me peleé con mi mamá y me siento mal porque me peleé con ella. Entonces yo, ok, claro, venga. Entonces empecé a orar y en medio de la oración, ¿verdad? No sé por qué el Señor empezó a decirme, bueno, tú sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es como que oí la voz o demás, pero el Señor me guió en el sentido de empezar a decirle, quiero que sepas que por el acto tuyo de tu humildad, de reconocer que estaba mal, ¿verdad? De discutir con tu madre y todo lo demás, ya Dios te perdonó. Y es como lo siguiente, por ejemplo, yo quiero que entiendas que si tú te hubieras acostado con tu novio y tuvieras, ¿verdad? Un retraso en la menstruación y demás, y tú te arrepientes, Dios te perdona en ese instante. Te perdona, no te va a ver como esto y lo demás. Dios te va a perdonar en ese momento en que tú te humillas y reconoces que eso es pecado. Pero eso no significa que no va a haber una consecuencia y que tal vez puedas estar embarazada o no. ¿Verdad? Puede pasar eso. Pero, ¿verdad? Yo sé que no sé, ¿verdad? No, yo no le dije eso, pero digo yo, pero qué raro, porque estoy diciendo eso que no es el caso. Se peleó con la mamá, ¿verdad? Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y luego me dijo, es que es exactamente lo que está pasando. Entonces, pero, ¿sí entienden? Yo ni siquiera sabía. Y Dios me dio ¿verdad? Una palabra de ciencia para ella. Entonces, a lo que voy yo es que es muy natural, pero es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se reconcilió con Dios, y vimos el fruto de eso, pero el instrumento humano, ¿verdad? No es ese tipo de persona que cree que el don está en uno, ¿verdad? Y que a partir de ahí vengan para decirles el futuro. No, o sea, ¿en serio? Es Dios en su gracia y su misericordia. Yo no puedo llamar a nadie para ser sanado. Yo oro por cualquiera para que, si es la voluntad de Dios, sea sanado, por supuesto, y oro con fe. Pero el que hace es Dios. Hay gente que cree que ellos son, ¿verdad? Los especiales y demás. No es el caso. Bueno, estos hombres están siendo usados por Dios para que sus escritos, lo que pongan ahí, sea la palabra de Dios. Pero inclusive habían cosas que ellos escribían que no comprendían el alcance. ¿Recuerdan Daniel? Él está escribiendo, él no entiende la profecía que está escribiendo, porque no es su profecía, es la profecía de Dios, y él no entendía. Tuvo que venir el arcángel Miguel, ¿recuerdan? Tuvo que venir a explicarle que él era y que se había retrasado y demás. Lo vemos en el Antiguo Testamento. David escribe salmos que él piensa que está contando historias de él y son salmos mesiánicos, porque ese, ¿verdad? Es el Espíritu Santo guiando a esos hombres a escribir en una forma que son lo que Dios quería que ellos escribieran. En su lugar dice que hizo Dios, en su lugar, en lugar de usarlos como robot y como máquinas o decirle exactamente cada palabra, los preparó a través de sus propias experiencias, de su propia educación, cultura y profesión, etcétera. Los resultados son escritos con autoridad divina. Según de Timoteo 3:16 y 17.
toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada, es dada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué significa acá perfecto? Que no falla. No, que la escritura te pone en el lugar donde Dios te usa, te pone en el lugar correcto. ¿Qué implica esta perfección? Cuando un vehículo está en la carretera, ¿cuál es el objetivo del vehículo? Transportar a las personas. Entonces un vehículo no es perfecto porque sea un Lamborghini, un Porsche, ¿verdad? Porque sea, no sé, un Mercedes, no, aunque sea el cacharrito que sea, cuando sirve, cuando te está transportando de un lugar a otro, porque es perfecto, porque está cumpliendo el propósito por el cual fue creado o fue fabricado el vehículo. De igual forma, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios nos pone en el lugar donde Dios puede usarnos, donde estamos en el centro de en medio de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la palabra, es una lámpara que me dice cuál paso debo dar, ¿verdad? O cuál es el siguiente paso. Bueno, ¿qué es lo claro que tengo por hacer? Eso es lo que voy a hacer. Hay personas que, ¿verdad? Me dicen, Víctor, es que tuve un sueño. Pues, tranquilo, si es de Dios, va a pasar. Usted no tiene nada que hacer. ¿Qué hizo José para que pasara lo que, ¿verdad? Entonces voy a dejar que me vendan como esclavo y voy a ir a la cárcel y voy. No, ¿verdad? Él fue fiel al Señor. Eso fue lo que tenía que hacer hasta el final, ¿verdad? Y eso lo llevó a donde Dios quería, porque es el Señor guiando y dirigiendo. Igual a estos hombres, ¿verdad? Te los prepara. Y la Escritura hace eso, nos prepara y nos pone en el lugar correcto donde Dios, por eso dice perfecto. ¿Y qué significa este perfecto? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? A través de la Escritura. Por eso proviene de Dios. El versículo anterior nos dice que el origen de la fuente de la Escritura es Dios. ¿Cuál es el origen? Dios. ¿De dónde proviene la palabra? De Dios. La Escritura procede de Dios. Eso es lo que nos explica, pero no dice cómo nos llegó. Nada más nos está diciendo en 2 Timoteo 3:16 que la Escritura proviene de Dios. Es el primer aspecto, pero en 2 de Pedro 1:20 al 21, ahí sí nos aclara cómo fue la forma en que viene, hasta cierto punto, ¿verdad? No entendemos completamente, pero acá nos da más luz en ese aspecto. Dice, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es un mensaje personal, no soy yo lo que creo. O sea, Pablo no escribió lo que yo pienso que Dios quiere decirles, no es mi interpretación de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Marcos no está haciendo eso, ninguno de los profetas y demás ponían lo que ellos creían o que sentían o pensaban que Dios quería decirle a la gente, sino lo que Dios decía. No es una interpretación privada mía, sino que es el mensaje de Dios para todos y a través de un instrumento, ¿verdad?, escogido en este sentido. Porque nunca la profecía fue traída, de nuevo, por voluntad humana. Y profecía ahí en el sentido de toda la escritura también, por implicación. Nunca por voluntad humana. ¿Por qué no por voluntad humana? Porque es teoneustas, porque proviene de Dios. Los profetas verdaderos ni siquiera querían hablar porque los perseguían, les hacían cosas, los reyes no querían ver a un profeta verdadero, solo a los falsos que le decían, sí está bien, ¿verdad? Todo lo que usted haga, pero el profeta verdadero muchas veces fue perseguido, porque no le decía a la gente lo que quería escuchar la gente, sino lo que necesitaba escuchar la gente. Y hasta el día de hoy, cuando uno enseña la palabra de Dios, necesita recordar eso. Tengo que decir lo que la gente necesita, no lo que quiera. Y es una lucha muchas veces, lamentablemente, pero en nuestros días la gente está buscando lo que los emocione, lo que ¿verdad?, los haga eufóricos y demás. Recuerdo en una ocasión en la fraternidad de pastores en Costa Rica, me invitaron a enseñar, pero antes yo fui a 2 reuniones y la reunión anterior a la mía, un pastor enseñó sobre la vara de Aarón y entonces yo, wow, y su interpretación de lo que sucede con la vara de Aarón es que todos los que tenían iglesia ahí, todos eran pastores, como 120, y sus iglesias iban a crecer, iban a florecer, porque eso es lo que el Señor estaba diciendo, y brincaban, pegaban al techo y una euforia y todo lo demás, y yo, ok, pero ¿cómo hace esa aplicación a ese pasaje? ¿Cómo hace esa interpretación? Eso no es una sintaxis del texto, no es lo que el texto quiere decir. ¿Qué dice el texto? El texto, lo que sucedió fue que
cuando Moisés anunció que Aarón iba a ser el sacerdote y que toda la casa de él iban a ser los sacerdotes, de ahí iba a venir el sumo sacerdote y demás, los demás del pueblo empezaron a decir, pero ¿por qué él? Porque es por ser el hermano, ¿verdad? Y sí, claro, es el hermanillo, ¿cómo no lo va a poner? ¿Verdad? ¿Qué es? Que Dios no puede usar a cualquier otro, etcétera, etcétera. Entonces Dios dijo, ok, voy a aclararles a ellos que no es Moisés el que lo está haciendo, que soy yo. ¿Cómo lo hizo? Llamó a los 12 líderes de las tribus, ¿verdad? Entonces cada uno llevó con su ¿verdad? Con su bastón que usan para caminar, para golpear a un animal, para protegerse y todo lo demás, una vara muerta, ¿verdad? Con su bordón, y ese bordón les dijo, ok, recojan los 12 y los vamos a poner en el arca del pacto. Los pusieron ahí. Al día siguiente voy a demostrar a quién yo escogí. Entonces ellos llegaron, pusieron las varas, al día siguiente llegan y empiezan a sacar las varas, y cuando sacan la de Aarón tenía flores, había florecido. Entonces, wow, vida en algo muerto. Y de esa forma todos entendieron, bueno, sí, es Dios, eso fue un milagro. Entendemos que Dios está escogiendo a Aarón. Eso fue, pero a partir de ahí él enseñó que las iglesias de todo el mundo iban a crecer y que iban a florecer sus varas y que aunque pareciera un palo seco, van a ver las flores. Ese no es el mensaje, esa no es la interpretación. Porque a partir de ahí no fue que, si quisiéramos verlo de esa forma, a partir de ahí fue que Aarón empezó a tener más pueblo y había más, no, ¿verdad? Porque ni siquiera es el contexto. Ahora, ¿qué entendí yo? Que después miré, que es que él había tenido, Dios usó ese pasaje para decirle a él que él iba a hacer que su iglesia creciera, y su iglesia creció bastante, pero eso es algo en particular. Dios puede usar un pasaje en particular para hablarte, pero esa no es la interpretación del pasaje, ni lo está diciendo a todo mundo, eso es algo irresponsable. Entonces a mí me tocó enseñar la siguiente semana y yo enseñé sobre Pablo diciéndole a Timoteo, enseña, redarguye, instruye, ¿verdad? Te redarguyo, que enseñe la palabra en tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera, que eso implicaba uno ir al texto, ir al contexto, ver las palabras, porque la gente quería escuchar a Dios, no mi mensaje, no mi experiencia personal, sino lo que Dios quería, ¿verdad? Que dijese. Yo no hice nada de eso con intención, porque no sabía la historia. Después me contaron la historia sí, pero sí porque sentía, bueno, son pastores, ¿qué necesitan ellos? Motivarse a concentrarse en la palabra y dar la palabra al pueblo. Y vieras que no había gritos ese día, nadie brincaba. Habían como dos pastores que hacían como, cuando nadie, volvían a ir para atrás y me hacían que bien, cuando nadie los veía. Y, ¿verdad? Y luego cuando terminé, se levantó el líder y llegó y dice, bueno, hermanos, qué bonito como Dios nos usa, a todos nos usa. No quiere decir que todos estemos de acuerdo. Estaba disculpándose de mi mensaje. ¿Ah? Entonces, bueno, pero uno está llamado a dar la palabra de Dios, no a ser popular. Bueno, Dios me abrió una puerta, porque después de ahí me llamaron a una emisora local y di todo un mes de enseñanza. ¿Verdad? Claro, ahí nunca más me volvieron a decir nada. Pero yo digo, ok, si son 120 pastores, ¿cómo va a estar la gente? Si ellos mismos no ven la necesidad de enseñar el texto en su contexto, de profundizar, wow, entonces es triste. Pero nosotros estamos llamados, ¿por qué? Porque la Biblia, la palabra, el poder no está en mi enseñanza, en mi ejemplo, sino en lo que Dios ha dicho. Por eso necesito ir al texto. Por ejemplo, acá en este texto dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Vemos la diferencia entre inspirada e inspirados. Bueno, es inspirada, ¿hay alguna diferencia? En español no, realmente no, ¿verdad? Esa es la importancia de lo que estamos hablando. Recuerdan que yo le dije que los hombres no habían sido inspirados. Y ahí, Víctor, usted nos engañó, ¿cierto? Lo que quiero decir es que, ¿recuerdan dónde se usa inspirada? Teos neustas, única y exclusivamente aquí. O sea, a la escritura es la única que nos dice proviene de Dios. Aquí la palabra es fero, es diferente. Acá no nos está diciendo que los hombres son teos neustas, estos hombres, ¿verdad? Que provienen en el sentido de que a lo que tiene autoridad es la palabra, no los hombres como tal. La autoridad mía está en que yo me concentre en dar el texto en su contexto, ¿verdad? La autoridad de un pastor está en que use la palabra como debe ser usada. La autoridad radica en Dios, radica en la palabra, radica en el Espíritu Santo, no en el humano como tal. El humano es un, ¿verdad?, recipiente que tiene autoridad mientras esté usando la palabra. Pero yo me sujeto en virtud de que la persona use la palabra como tal, ¿verdad?, en su contexto. Entonces, algo que es importante, ¿verdad?, ir a la palabra, porque acá entonces no dice teusneustas, acá dice fero, y fero es diferente.
Dice, este versículo anterior nos habla del proceso que Dios utiliza y que utilizó para entregarnos las escrituras. Entonces, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice de dónde viene la escritura. ¿De dónde viene? De Dios. ¿De dónde procede? De Dios. Y acá nos dice cómo lo hace. Con hombres que fueron fero. ¿Qué significa fero? Conducidos, guiados, llevados, cargados. Eso es lo que significa fero, la palabra fero. Entonces vemos qué importante, ¿verdad? Acá sí nos dice cómo lo hizo, ¿verdad? A través de estos hombres, guiándolos, llevándolos, cargándolos. Eso fue lo que hizo. Entonces, en el primer versículo nos dice de dónde viene, en el segundo, cómo lo hizo con estos hombres, ¿verdad? Llevando a estos hombres, guiando a estos hombres, dirigiendo a estos hombres, como muchas veces nos puede dirigir a nosotros, pero en este caso en particular es algo muy puntual, ¿verdad? Y único y particular para estos hombres. El proceso de la inspiración lo miramos en 2 de Pedro 1, 21 y 22. Entonces, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es un producto de la voluntad del hombre, lo podemos ver, sino que proviene de Dios. Interpretación privada se refiere a los escritores de la Biblia, en el contexto de que de ello se refiere a la entrega de esta revelación más que a entenderla, ¿verdad? No es que mi interpretación en ese sentido, sino que es recibida para darla a los demás. Los escritores de la Biblia no interpretaron personalmente la revelación de Dios a la humanidad, no es su visión, no es su paráfrasis, no es su interpretación de lo que Dios dice, es lo que Dios dice. Ese es el milagro, por eso nos habla de fero, y vamos a ver el énfasis de esta palabra fero. A ellos les fueron dadas las revelaciones de Dios por el Espíritu Santo. En el original griego, la palabra que se traduce inspirados en este pasaje es diferente a la que usó Pablo en 2 de Timoteo 3:17, 16. En 3:16 dice Teus Neustas, y en 2 de Pedro, ¿qué nos dice? Fero. En la nueva traducción en la nueva versión internacional, ahí traduce bien esta palabra, porque no vuelve a poner, en Pedro no pone, ¿verdad? En 2 de Pedro no pone inspirados, sino impulsados. Y eso sí tiene más, es una traducción más exacta. En este en particular sí lo está traduciendo correctamente. Traduce impulsados, que es una traducción más exacta. La profecía, por extensión, toda la escritura es el producto de la obra del Espíritu Santo, impulsando, guiando, cargando, llevando, conduciendo a los santos hombres, ¿verdad? Y esta es la palabra fero. Así es como se mira, ¿verdad? Fero. PH suena como una F, ¿verdad? En el griego. Entonces es fero. ¿Y qué es lo que significa? Conducidos, guiados, cargados, llevados. 2 de Pedro 1:21. Entonces vemos que es una palabra diferente. Entonces vemos la importancia también de buscar la palabra, porque nos está dando algo de peso, ¿verdad? En ese sentido de inspiración, qué importante ver esa diferencia. Recordemos, no tenemos que ser eruditos en griego ni en hebreo para poder mirar estas cosas. Cuando estudiamos un pasaje y vemos que hay unas palabras que son, ¿verdad?, esenciales, que son muy importantes, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente podemos estar en The Blue Letter Bible o la Biblia Azul o números de Strong y buscar qué palabra se usó, y ahí te va a explicar. Y en estos programas como The eSword y otros programas que son gratuitos, hay unos que se pagan, otros que no. Usted busca la palabra. Si estuviera solo en inglés, la definición, usted la va a ver en griego y te va a decir cómo se pronuncia y todo. Y luego en la definición usted puede darle clic, copiar, ¿verdad?, lo que está diciendo, qué significa, y Google Translation, ¿verdad? Y lo traduces ahí y ya sabes qué es lo que está diciendo la palabra. Entonces es un ejercicio que podemos hacer y que deberíamos hacer cuando nos dedicamos a la enseñanza como tal. No es que necesitamos, ¿verdad?, conocer griego y hebreo y demás, que sería buenísimo, pero no todos podemos o tenemos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero de esa forma es más que suficiente y podemos descubrir estas perlas, ¿verdad?, estas joyas que nos aclaran ciertas cosas que alguien podría decir, ¿verdad?, o confundirse con solo tener su lectura en español o con solo tener una versión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si leemos solo la Reina Valera, solo vamos a leer inspirados, inspirados. Si vemos la nueva versión internacional, como dice impulsados, dice, ok, ¿cuál es? ¿Inspirados o impulsados?
entonces ya nos genera la duda y podemos mirar, ¿verdad? Ok, es que la palabra es fero, no es teus neustas, ¿ves? Entonces podemos ver cosas de ese tipo. Fueron motivados por el Espíritu Santo. Esto nos da una imagen de una persona navegando en un bote de vela. Aún mantiene su libertad humana, pero es dirigido por el Espíritu Santo. Solo los autógrafos, los documentos originales escritos por los autores fueron inspirados. Hechos 27 del 15 al 17, vamos a ver ejemplos del uso de la palabra fero. Esto es un ejemplo donde se usa la palabra fero. Dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron fero por la tormenta, llevar por la tormenta. Y en el 17 continúa, y tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron fero por el viento, llevar por el viento, conducir por el viento, cargar por el viento. Entonces, ellos están ahí, sus individualidades, ¿verdad? Estas personas están ahí, pero el que los está guiando, ¿quién es? El viento, en este sentido, este barco. En Marcos 8:27, un evento bastante triste que es la muerte de Juan el Bautista, dice lo siguiente: el guarda fue y le decapitó en la cárcel y feró su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha lo dio a su madre. Este trajo su cabeza, es feró su cabeza. Vemos que hace la cabeza está ahí, ¿verdad? No es que no esté, pero ¿cuál fuerza tiene? No, lo están llevando, ¿verdad? No puede resistirse. Es la fuerza arrolladora, ¿verdad? Que lo está guiando, que lo está llevando. En Marcos 5:22, hablando de nuestro Señor, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Le llevaron, acá es, y le fero, ¿verdad? Ahí vemos que, ¿quién están llevando? Al Señor. ¿Cómo lo llevan? ¿Verdad? Y lo llevan tal vez despacio porque se está cayendo, por eso, pero ¿verdad? A su ritmo, pero lo están llevando, ¿verdad? Él está yendo ahí, pero no es él, ¿verdad? Sino que lo están conduciendo, no es que él quiere ir ahí, sino que lo están conduciendo a ese lugar. Juan 21:18, de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, y cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te fero a donde no quieres. Te lleva. Entonces vemos que es fuerte, ¿eh? Es un conducir, pero es un conducir fuerte, un guiar fuerte. Ese es el uso de la palabra fero. Esto fue lo que sucedió con estos hombres de Dios. Fueron guiados, fueron conducidos por el Señor, como cuando el Señor, ¿verdad?, nos ha guiado también a nosotros en diferentes formas. A veces ahí, ¿verdad?, no entendemos, ¿verdad?, no tenemos una paz y no podemos hacer algo y no podemos, y vemos que el Señor está guiando en ese sentido, que nos está guiando a no hacer algo o nos está guiando a hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Él siempre sigue dirigiendo y guiando, pero en este sentido lo que quiere decir es que sobrenaturalmente está llevando a estas personas a que lo que escriben sea la palabra de Dios. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento se refería a los otros escritores del Antiguo Testamento, indicaban que Dios estaba hablando. Entonces hay muchos ejemplos donde dice el salmista dijo, luego vamos a Hebreos y dijo, así como el Señor dijo a través del salmista, así como el Señor dijo, el Espíritu Santo dijo, y en el otro lugar es el salmista hablando. Entonces vemos cómo hacen referencia a que lo que ellos están escribiendo no es su mensaje, sino el mensaje de Dios. Pedro habla de igual forma de los escritos de Pablo. Y Pedro dice, Pablo, ¿verdad?, nos ha dado tantas cartas tan excelentísimas, unas son, estoy parafraseando, ¿verdad?, unas son tan profundas que aquellos, ¿verdad?, que se quieren desviar, ¿verdad?, las tuercen porque no las entienden, las malinterpretan. Dice, como hacen y hacen así lo mismo como las otras escrituras. ¿Qué? Está diciendo que los escritos de Pablo son como las otras escrituras. ¿Qué son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, llamando a los escritos de Pablo teos neustas, que provienen de Dios, que son inspirados por Dios. Así es lo que está diciendo el apóstol Pedro de Pablo. Entonces vemos el testimonio de ellos en ese sentido, vemos a Jesús citando las escrituras, hablando de ellas como procedientes de Dios, etc.
Dios preparó a los autores para que cada una de sus palabras fuera exactamente lo que Dios quería registrar como escritura inspirada. ¿Qué hizo el Señor? Los guió, los llevó, los feró. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Fero dice, los llevó a hombres, o los hombres correctos, al lugar correcto, en el tiempo correcto, con los dotes, personalidades correctos, impulsos, educación, personalidad, estilo, vocabularios correctos. Dios movió todo este esquema en ese sentido. A veces a unos nos perdemos un poco de la soberanía de Dios. ¿Por qué Jesús, si sus padres eran de Nazaret, nació en Belén? ¿Verdad? Lo normal es que nacieran ¿dónde? En Nazaret. Pero 700 años antes se había dicho que, ¿qué decía la profecía? Que iba a nacer en Belén. ¿Y qué pasó? Algo que de una forma, ¿verdad? De eso vemos la providencia de Dios usando cosas naturales, ¿verdad? Como el censo para hacer que ellos tuvieran que llegar ahí. Algo no muy agradable, pero para cumplir su palabra. Entonces movió todo, ¿verdad? ¿Quién fue el que fue? No fue que Dios los forzó, ¿verdad? O sea, en el sentido de que los iba jalando, sino que las circunstancias los movieron a ellos. ¿A dónde? ¿A José y María? A Belén. Las circunstancias. Luego, ¿dónde los movió las circunstancias? ¿Alguien recuerda? ¿A dónde los llevó? A Egipto. Muy bien, Betito. Los llevó a Egipto. Vemos cómo Dios está moviendo, guiando, dirigiendo las cosas. Bueno, igual a estos hombres. Él sabe lo que uno piensa, lo que va a decir antes de que uno lo diga. Entonces, por eso escogió a estos hombres en particular para que lo que ellos escribieran fuera su mensaje. Entonces, vemos eso y es precisamente lo que sucede con ellos. Para escribir exactamente lo que él quería que escribieran. Por supuesto que los autores expresan cada palabra de una manera natural, tal como lo hacían habitualmente, pero sus palabras eran inspiradas y conducidas. Algunos ni entendían el alcance de esas palabras. Tratando de definir el término, diremos que la inspiración bíblica es aquella influencia inexplicable del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para escribir la revelación del carácter y su voluntad que los guardaba del error en la comunicación de todo lo que debían constituir una parte de esa revelación, que en ese momento el Señor está guiando, está dirigiendo y permite que la persona escriba lo correcto. O sea, que no haya error en eso. ¿Puede hacerlo el Señor? Sí. Podemos hablar acerca de nosotros mismos en un aspecto natural. ¿Alguien aquí se ha sacado un 10 en un examen? Sí, algunos lo hemos hecho en algún momento, no siempre, hay otros que sí, ¿verdad? Recuerdo uno hace muchos años, ¿verdad? Pero podemos hacer eso, se nos puede dar una información y uno transcribirla perfectamente. Sí, no siempre, pero sí podemos hacerlo, pero en este caso es Dios en su poder usándolos a ellos para que lo que escriban es lo que Él quiere decir. Las restricciones de la inspiración, ¿ok? ¿Qué no queremos decir y qué queremos decir con la inspiración de las Escrituras? La inspiración no implica una influencia sobrenatural en la preservación de las escrituras, sino solo en la primera comunicación del contenido. No queremos decir que todas las copias iban a ser exactas, que todo el mundo, no, eso no es lo que estamos diciendo, sino que en el momento en que Dios salió de Dios al escritor, ¿verdad? Iba a ser perfecto ese documento, que el original es perfecto. Fue perfecto en ese sentido. Eso es lo que queremos decir con la inspiración. Obviamente en las copias podemos ver lo que hemos mirado y analizado de diferentes variantes y demás, que ninguna de esas variantes altera el mensaje como tal y que entre más tiempo pase, ¿qué pasa? Nos acercamos más a ciertas variacioncitas ahí que tenemos que definir, pero que ninguna es fundamental y eso es, wow, increíblemente, ¿verdad? Maravilloso cómo Dios hace eso, pero es lo que queremos decir. No queremos decir, ¿por qué? Porque hay personas que creen, o por ejemplo, a veces en la ignorancia uno podía decir como, no, es que la Biblia es perfecta y todas las copias son iguales y no hay un error, y, o sea, no es cierto, ¿eh? Analizamos cómo es que hace la crítica para poder ver que lo que tenemos sí es el mensaje de Dios, pero no se basa en que todas las copias sean perfectas y demás. La inspiración no implica que los escritores fueran impecables, o sea, que no cometieran errores como seres humanos, sino que como instrumentos de Dios en la revelación divina estaban exentos de error en todo lo que debía constituir parte de esa revelación. Sobrenaturalmente Dios les permitió hacer un trabajo perfecto.
sacarse un 10 en el examen, por decirlo en alguna forma popular, ¿verdad? Por medio del poder del Espíritu Santo. Es como todo, cuando alguien me dice, Víctor, qué buena clase, yo tengo que decir lo que es una realidad, no es una falsa humildad. Si fue bueno, no fui yo, es la labor del Espíritu Santo, y esa es una realidad. Entonces, cuando uno ve un Pablo que está en un calabozo, 12 de la noche, flagelado, con cadenas y demás, Dios hace este milagro, y él, en lugar de pensar en sí mismo, en su liberación, en seguir continuando con la obra ministerial, ¿qué es lo que hace Pablo? Ver a un carcelero que se va a matar y va rumbo a un infierno eterno. Eso realmente no es Pablo, es el Espíritu Santo en Pablo. Eso es el Espíritu Santo en Pablo. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un cegado, etcétera, etcétera. Pero el poder de Dios en una persona hace estas cosas. Igual con estos hombres. ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién merece la gloria? Es el Señor. Como se explicó antes, la inspiración no implica que los autores escribieran maquinalmente, ¿verdad? Como una máquina, mientras Dios dictaba, como si fuera un secretario, una secretaria. Por lo contrario, cada uno conserva su personalidad, su propio estilo y forma, lo que puede comprobarse en la lectura de los libros con más o menos claridad, ¿verdad? Vemos unos que es evidente, otros son más parecidos, pero vemos propiamente los rasgos de la persona que los escribió en lo que tenemos, y vemos esa unidad, que es también el aspecto sobrenatural. En cuanto al relato de los crímenes, hechos inmorales, palabras de hombres impíos y de Satanás, la inspiración no los aprueba, solo asegura que era un relato verídico y los incluye para nuestra amonestación. Entonces vemos que la escritura da todos los detalles, pone toda la foto completa, no hace ediciones, no está cortando las cosas, nos enseña los picos más altos de David en su relación con Dios y los más bajos. Nos habla de todas estas cosas, habla acerca de crímenes, de asesinatos, de todo esto, pero no porque los avale, sino porque está contando la historia tal y como es. Por ejemplo, la misma Biblia dice, no existe Dios. ¿Está diciendo la Biblia entonces que Dios no existe? No, contexto. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Contexto, ¿verdad? Siempre que importante, pero lo que voy es porque no está diciendo eso porque aprueba ese comentario, sino porque está revelando algo que sucede en el corazón del necio. Y es precisamente lo que nosotros nos ayuda. Entonces, en la Biblia hay ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir, a evitar, que nos advierten, y vemos el resultado de lo que le pasó a esas personas. Por esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? En cuanto a lo que es propiamente la inspiración de las escrituras. Va a estar todo ahí, pero no porque está aprobado, sino porque es un recuento verídico, entonces nos da la verdad completa. Todo empezó, dice, en el jardín del Edén, ¿el asalto a qué? A la escritura. Vamos a ver, la escritura siempre, ¿verdad? Es perseguida, ha sido tratada de alejar inclusive de las mismas iglesias, y todo empezó desde un inicio, desde el Edén. El asalto sobre la palabra de Dios comenzó con la historia de la caída del hombre y se centró sobre el primer mandamiento que Dios dio a Adán. O sea, la Biblia de Adán era pequeñita, ¿eh? No comas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ese era el mandamiento. El asalto fue instigado por el doctor Diablo, quien presentó un seminario. ¿Cuál fue el seminario? Con que Dios ha dicho, para la casa de la señora Eva. Eva tristemente llegó a ser su ingenua alumna y luego asistente, porque vamos a ver cómo ella misma suaviza, cambia, agrega y quita la Biblia. Y eso lo miramos en Génesis 2 y en Génesis 3. Consideren las 7 maneras en que el diablo y Eva asaltaron a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue cuestionada. Eso es lo que hace el enemigo, cuestionar la palabra, decir, bueno, esto ya no es para hoy, eso es muy anticuado, bueno, eso entienda el contexto, etcétera, etcétera, para no ver el principio bíblico. Entonces, muchas personas citan la Biblia mal, solo citan ciertas partes, etcétera, etcétera. Y el diablo siempre cuestiona, ¿será que es así? Y nosotros a veces en la práctica, tal vez no directamente, pero en lo que hacemos demostramos eso, ¿verdad? Que no estamos realmente creyendo que la palabra de Dios es lo que dice ser, ¿no? Porque hacemos ciertas cosas que nos está diciendo que no hagamos. El diablo dijo en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Vemos cómo él empieza, está haciendo un sondeo, a ver cómo se siente Eva con el mandamiento de Dios o con la circunstancia en la que Dios la está poniendo. Y lo hace en una forma muy sutil, ¿verdad? Para que ella, aquí categóricamente ella puede decir, no, 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 ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Entonces vemos lo que dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siempre el enemigo va a venir a que cuestionemos lo que Dios dice. Luego miramos que con la respuesta de Eva, Eva le quita la palabra de Dios. Y cuando uno le quita la palabra de Dios, hay cosas que son claves. El solo hecho de repetir el mandamiento tal y como Dios lo da, ya le da a uno un sentido de urgencia, de gratitud, etcétera. Cuando repetimos la palabra como tal, porque nos da la información correcta. Fue sustraído de la palabra de Dios. Eva respondió al diablo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, sustrayendo entonces la palabra todo de las palabras que Dios había dado a Adán. Dios no dijo que podía comer todo, sino dijo de todo árbol. ¿Verdad que si digo de todo ya hay un peso diferente que decir de los árboles? Dice, y Jehová mandó a Dios, esto es Génesis 2:16. ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¡Wow! Solo de uno no, pero de todo árbol del huerto podrás. ¿Verdad que si digo de todo cambia o no? Percibimos eso. Entonces, repetir la palabra como es diferente de decir del fruto de los árboles del huerto podemos comer, que sino de todo. Y saben que con solo decir de todo, en mi corazón da un sentido de gratitud al Señor. Decir, wow, Señor, tú pudiste haber hecho solo dos árboles, uno que no coma y otro que sí. Y si no coma de ese, ahí está el otro, ¿cierto? Y sería suficiente. Pero hizo infinidad de árboles, hizo cantidad de árboles y le dijo, pueden comer de todos. Entonces debería haber gratitud hacia el Señor y recordar esto. Dios había dicho que podían comer de todo árbol de huerto, excepto de uno, excepto de uno. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nuestras mentes, si yo les pongo una hoja blanca con un punto negro, ¿qué ven ustedes? Y digo, ¿qué ven aquí? Un punto negro, ¿cierto? No dicen, no, es una hoja blanca, una hoja inmensa blanca con un punto negro. Siempre nos vamos a concentrar en... Entonces, ella no se está concentrando en todos los árboles, sino en el que no puede comer. Y eso es lo que hace el enemigo, está enfocándola desde esa perspectiva. Que es algo interesante, que vemos que Eva quitó la palabra todo y Satanás no. Obviamente él está citándolo mal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, recordemos acá cuando él está diciendo, dice lo siguiente, bueno, que no comas de todo, ¿verdad? Segundito. Acá dice, no comas de todo árbol. Vemos que él sí usa la palabra todo, cuando está diciendo, Eva la sustituye. Entonces, cuando él dice, no puedes comer de todo árbol, no, podemos comer de todo. Interesante, Satanás no le quitó. Eva sí, en este aspecto. Obviamente lo está usando mal, pero en este aspecto ya esto es información para él, de que Eva no está tan contenta en ese sentido. Dios había dicho eso, entonces lo que viene a mi mente, ¿verdad? Es lo siguiente. Cuando yo veo esto, no sé si a ustedes les pasa las mismas, pero yo pienso que el árbol que está en el centro del conocimiento del bien y el mal es un árbol de churrasco. Imagínense qué rico, ¿eh? Churrasco, que es un árbol, ¿verdad? De Big Macs, ¿verdad? Es un árbol, no sé, de filet mignon, ¿verdad? Es un árbol de lo más riquísimo y delicioso, y todos los demás son zanahorias, legumbres, ¿verdad? Remolachas, betabel, no sé, cilantro, cosas así que no, en la mente uno piensa así, pero es que no es la realidad. No es que los demás eran feos y demás, ¿verdad? No es que, ¿verdad? El Big Mac y churrasco era el que no podían comer ellos y todo lo demás eran hortalizas. No es eso el caso. ¿Por qué lo sé? Porque en Génesis 9:2 dice lo siguiente, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿cómo? Delicioso, a la vista, atractivo a la vista. No era que eran todos arrugados y, no, 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 atractivos a la vista, deliciosos. Así los hizo el Señor. Y bueno para comer. ¿Cómo eran todos los árboles? Atractivos, deliciosos, atractivos a la vista, buenos para comer. Así eran todos los árboles. Y también el árbol de la vida en medio del huerto, que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ese árbol lo pone en el medio para que no nos confundamos, para que esté claro, ese es el que no se debe, ¿verdad? Comer. Es como una señal de advertencia. Pero de todos los demás, ¿cómo eran? Eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Vemos el asunto. Entonces no es que los otros eran menos,
Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieses ciertamente morirás. Entonces, clarísimo, vean, les hice un montón de árboles deliciosos, exquisitos, agradables, apetecibles, pero de este no coman porque de ese mueren. Hay unas consecuencias, entonces, no cojan del que tiene veneno, cojan de todos los otros que yo les hice. Luego vemos que a la palabra de Dios es añadida. Y esto Eva de nuevo, vemos cómo sustituyó la palabra y ahora le va a poner. Cuando Eva primero respondió al diablo sobre el mandamiento de Dios, ella añadió las palabras, ni le tocaréis. Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Estas son las palabras de Eva. Ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Vemos que no dice ni le tocaréis. Bueno, para los eruditos ahí esto es como una gemará, ¿eh? Es como la misna, esto es el agregado al mandamiento, porque Dios simplemente dijo no coman del árbol, pero ella agregó no le tocaréis. Ahora suena como, ¿verdad?, como el asunto de la extensión. El mandamiento es no comer, no tocar, pero le están agregando la palabra de Dios. Y eso, si yo estoy escuchando, es como, ok, es como más descontento con el asunto. Entonces no le tocaréis. Entonces se le sustrae, se le agrega y luego la palabra de Dios es suavizada. Y ya la estamos poniendo, ¿verdad?, más bajo de lo que quiere decir. Eva respondió al diablo que había dicho que Dios había dicho que ellos no fueran a comer del árbol para que no mueran. Otra versión dice por si morimos, ¿verdad? No es para que no mueran. ¿Qué había dicho el Señor? Ciertamente morirán. ¿Es diferente o no? Y es una señal de advertencia clara, no es para que no mueran. Eh, sino dice, en realidad Dios había dicho, porque el día en que comieres, ciertamente, de seguro morirás. Es otra versión. Eso es lo que le dijo Dios. No dio como, bueno, para que no mueran. Esto es mucho más fuerte, temible y certero que la nueva versión ablandada de la paráfrasis de Eva. Eva sí se hizo como Eva y suavizó el asunto como un comentario, no quiere ser ofensiva y está dando una versión más suave de la Biblia. Me recuerda en una ocasión yo estaba evangelizando a un muchacho y cuando estaba hablándole ¿verdad?, para venir a Cristo, le hablé acerca de un ejemplo de Hitler y le pregunté, ¿y dónde crees que está Hitler? Víctor, Hitler está quemándose en el infierno, en lo más profundo, ahí con la llama que no se apaga, el gusano que no muere. Y yo, wow, no sabía que sabía tanta Biblia, ¿verdad, muchacho? Y luego, ¿verdad?, lo llevo a través de los 10 mandamientos. Y luego de los 10 mandamientos y lo hago ver, ¿verdad?, que ha mentido, que ha robado, que ha usado el nombre de Dios en vano, que ha adulterado en su corazón, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ok, entonces ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Llega y me dice, y ahí Víctor, abajo. Entonces yo sé, abajo. O sea, ¿qué había dicho de Hitler? ¿Dónde estaba? En el fuego, ardiendo, siendo flagelado ahí donde la llama no se apaga. Y ahora era abajo. ¿Vemos cómo suavizó el asunto cuando ve que es él el que estaba en esa situación? Muchas veces eso sucede, ¿eh? Creemos que es un Dios permisible y demás, y suavizamos la situación. Bueno, aquí ya está diciendo para que no muramos. Dios no dijo para que no muramos, dijo, ciertamente moriráis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Que nos llama la atención o no? Si yo digo el mandamiento como es ya, porque ciertamente morirás, entonces yo, ok, se ve muy bien, pero ciertamente voy a morir, mejor no, ¿cierto? Sería algo para reflexionar, pero cuando no estimamos la palabra de Dios como algo verdadero, eso es lo que sucede. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Pero han visto los anuncios de licor, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con las personas que toman? Son guapas, tienen amigos, tienen amigas, tienen carros lindísimos, están en los mejores lugares, tienen reputación, tienen dinero. ¿Eso es lo que dicen los anuncios o no? ¿O solo los que yo veo? Bueno, no que veo, pero los pasan. Eso es. Licores, wow, prestigio, amistad verdadera, eso sí es gozar y disfrutar. Esa es la realidad del alcoholismo. No es hogares destruidos, no es personas en las calles, no es enfermedades como cirrosis y demás, no es niños abandonados, no es esa la realidad, pero así es el pecado. Nos embrutece, nos adormece
Luego la palabra de Dios es negada estoniamente por el diablo, ¿verdad? Fuertemente él dice, no moriréis. Génesis 3:4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Para la mujer diría, bueno, el que dijo que sí fue Dios. ¿A quién le creo, a Dios o a la serpiente? El asunto es qué me satisface más, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? La palabra de Dios es blasfemada totalmente por el enemigo. Luego él afirmó, ahora el diablo afirmó, si no sabe Dios que el día en que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y el enemigo siempre que hace, mezcla verdad con mentira, etcétera, con ese objetivo de confundirnos. Ahora, ¿cuál es el sueño y el anhelo de todo ser humano? Ser Dios, para no darle cuentas a nadie, para hacer lo que él quiere, para dar rienda suelta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por eso algunos no quieren creer en Dios. ¿Para qué? Para no tener que dar cuentas, pero a un final, ¿verdad? Su conciencia está ahí. El Espíritu Santo redarguye y demás, pero el punto es claro, ¿verdad? Acá el enemigo está llevándola a ella a enfocarse en sí misma, a creer que Dios le está mintiendo, que usted pierde cuando obedece a Dios. Y es lo que hace el enemigo hasta el día de hoy, ¿o no? No, esto, inmediato, no, esto es lo que usted debe hacer, esto es lo mejor. Haga trampa aquí, no diga que fue tanto, diga que fue menos, etcétera, etcétera. Siempre cree que usted, o sea, si usted hace bien las cosas, ¿cómo lo trata el mundo? Como si uno fuera un tonto. ¡Qué tonto! Pudo haberle dicho esto, pudo haberle, ¿cómo se dejó? ¿Cómo usted puso abajo? ¿Cómo se, etcétera? Ese es el mundo. Pero cuando uno hace las cosas, Dios nos mira. Dice que sus ojos están contemplando toda la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Toda la tierra. Entonces, en toda la tierra está República Dominicana, sí, también, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Chile, Argentina, ¿verdad? Toda la tierra, Nicaragua, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? En quién derramar su gloria, en quién manifestarse, glorificarse. Entonces, qué bonito, Él nos está mirando. ¿Por qué? Porque quiere, ¿verdad?, hacerse visible a través de nosotros, con las personas a nuestro alrededor. Pero el diablo nos vende que usted pierde cuando sigue el camino de Dios. La palabra de Dios fue ignorada, porque ya una vez que está cuestionada, o esa vez que está alterada, esta vez que ya está blasfemada y demás, entonces ya no tiene el mismo efecto, porque ya no es la palabra de Dios, ha sido, ¿verdad?, totalmente diluida. Entonces Eva ignoró la palabra de Dios y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el pecado no se satisface solo en fallar uno, sino quiere involucrar más personas. Eso, ¿verdad? El pecado usa eso y es como si, bueno, si todo el mundo lo hace, está bien. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Si todo el mundo lo hace, todos vamos a pagar, ¿verdad? Pero no es que como todo el mundo lo hace, entonces lo dejamos pasar. No es un asunto de justicia humana, sino divina. Y cada uno va a dar cuentas por sí mismo, indiferentemente de lo que hagan los demás. Por eso el llamado a hacer cambios y demás soy yo. No tengo que estar esperando que los demás cambien. Oro para que, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, podamos ser más como Cristo, pero tengo mi responsabilidad y soy yo. No esperar que los otros cambien por mí. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, los demás árboles no eran buenos para comer. Leímos, ¿verdad?, que sí, que eran deliciosos a la vista. Dice, y que era agradable a los ojos. Qué interesante, acá dice que es agradable y el otro era todavía más intenso, ¿no? El otro decía delicioso a la vista, bueno, agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, eso fue lo que le vendió, ¿verdad?, el enemigo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, hay gente visto que dice que Adán no estaba ahí. En el pasaje yo no veo donde dice que no. De hecho, en otras versiones, en las versiones más actuales, habla que dio a su marido que estaba con ella. Pero acá mismo obviamente no está implicando que ahí está Adán, pero no está haciendo nada, no la está defendiendo, no está diciendo, hey, ¿verdad? Creémosle a Dios, hagamos lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? No sé si Adán dijo, déjame ver tele, no sé si Adán estaba diciendo eso, ¿verdad? Está la Champions League, ¿verdad? No me moleste, Eva. No sé, ¿verdad? Pero el punto es que Adán no está cumpliendo su rol sacerdotal, y a un final más bien hace lo que ella le dice y come también. Entonces dice, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y a partir de verdad de que los dos comieron, ya la relación completamente se dividió entre Dios y el hombre. Entonces el hombre empezó a experimentar lo que nunca había experimentado: temor,
vergüenza, todas esas cosas no las había experimentado. ¿Y qué pasó también? Como estaba separado de Dios, empezó a resolver las cosas como lo hace la psicología. Atienda la circunstancia, atienda, ¿verdad? El síntoma, pero no la razón ¿verdad? No la causa. No vamos a la causa, sino a minimizar la consecuencia. Minimice la consecuencia y va a estar bien. Eso es lo que nos dice la psicología. Minimicemos. El problema no es suyo, es de sus papás. Entonces, nunca asumo yo mi responsabilidad de yo tener que hacer mi cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace Adán? ¿Qué tenía que hacer Adán? Ir a Dios, correr a Dios y decirle, Eva, vaya detrás mío por aquello. Pero vamos, tengo que resolver esto. Ahora, vemos cómo el pecado embrutece. ¿Qué hizo Adán? Cuando tenía temor, ¿qué hizo? Se escondió. ¿Se quita el temor escondiéndose? No, ¿verdad? No sé, esconderme no me va a quitar mi temor. Ahora se está escondiendo del creador del universo, en su universo. Vemos cómo, ¿verdad? Embrutece. Cuando ya nos separamos de Dios, eso es lo que pasa. Creemos que si yo hago así, ya no va a estar lo que está al frente. Ay, no, ahí está. Uy, o sea, ¿es en serio? Vemos lo que hace el pecado. Entonces es muy peligroso, por eso no se debe coquetear, porque es poderoso y nos engaña y es muy sutil y es muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo Adán? ¿Tiene temor? Solución, camino de menos resistencia no es arrepentirse e ir a Dios. Eso es lo que debería hacer. Ese es el camino de Dios. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Siguió su propio camino, su propio razonamiento, su propia inteligencia. Como decir, bueno, el problema es si queda embarazada mi novia, entonces ¿qué hago? Voy a planificar. No, su problema es con Dios. Su problema es con Dios. Pero creemos que con solo eso, ¿verdad? Que el problema es la consecuencia. No, el problema es mi relación con Dios. Es que yo he ofendido a Dios. No es si quedo o no embarazada, no es si tengo o no un hijo, es que estoy ofendiendo a Dios, estoy alejándome del camino de Dios. Entonces debemos entender esa situación para poder estar con gozo y con paz pleno. Bueno, Adán hace eso. Lo otro, ¿qué pasó? ¿Sintió vergüenza? ¿Qué hizo? Se cubrió con hojas, ¿verdad? Pensando que minimizar la consecuencia es la solución. Ahora, inmediatamente él está separado ¿de quién? De Dios. Y vemos cómo actúa. Luego, ¿qué causa el pecado también? Nos separa hombre con hombre. Nos separa en nuestras relaciones verticales, ¿verdad? Y horizontales. Ya empezó a hacer fricción con Eva. ¿Qué pasó cuando el Señor viene y los confronta? ¿Recuerdan la actitud de Adán cuando vio a Eva? ¡Wow! Carne de mi carne, hueso de mi hueso, varona, porque el varón salió. ¡Wow, Señor! En serio, gracias. Estaba como loco. ¿Y qué pasó luego de la caída? Cuando el Señor vino y lo confrontó. La mujer que me diste, Señor, yo no se la pedí, yo se la pedí, ¿cierto? Empezó la fricción, la separación. Entonces uno le echa la culpa al otro, el otro la culpa al otro, el otro la culpa al otro. Entonces nadie se es responsable de hacer un cambio, de arrepentirse y poner su confianza en Dios. Eso es lo que hace el pecado. Vemos la importancia de la palabra que nos lleva a la verdad, que nos lleva al lugar correcto. Y eso es por eso, ¿verdad? Desde ese día hasta la palabra de Dios ha sido sometida al ataque constantemente. No debemos ignorar la realidad del diablo y su odio por la palabra. ¿Alguien aquí tiene problemas cuando va a estudiar la Biblia? Van a venir mil cosas para que usted no estudie la palabra de Dios, para que usted no lea la palabra de Dios. Yo insto a los pastores a que saquemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay que darle prioridad a ese tiempo, porque van a venir mil cosas buenas por hacer, mil necesidades, inclusive hermanos, se le va a estallar la llanta, aquel lo va a llamar, aquel va a pasarle el otro, y nos van a sacar de todo lo que nosotros necesitamos hacer para no hacer un estudio profundo, porque la gente necesita venir y escuchar lo que Dios quiere. Pero hay que proponérselo, hay que entender la importancia de ese estudio necesario. Igual la congregación tiene que entender eso. Y como congregación yo tengo que entender que si yo estoy enfermo, ¿saben qué? Mi hermano puede orar por mí. El pastor no está más cerca de Dios que mi hermano, ¿verdad? Todos tenemos la misma relación con Dios, podemos orar unos por otros y permitirle a él que mejor siga estudiando porque ya es sábado y el domingo tiene que enseñar o que saque tiempo para su familia, etcétera. Tenemos una relación. ¿Verdad? Darle tiempo a eso y respetar esos tiempos para poder, ¿verdad? Llegar y escuchar lo que necesitamos, ¿verdad? Como palabra. Entonces van todos los sentidos de poder crecer juntos. Esto no es que no sea bíblico, no es mi pensamiento lo que yo quiero decir. Fue lo que vemos en el libro de los Hechos cuando las viudas estaban siendo mal entendidas. Había un problema grave en la iglesia.
¿Y cuál fue la actitud de los apóstoles que dijo Pedro? Bueno, no es justo que yo deje, que nosotros dejemos la oración y el estudio de la palabra para atender una necesidad práctica como esa. No es que esa sea menor. ¿Por qué? Porque vemos a quién envió a hacer esa misión. ¿Quién dijo, bueno, quién va a repartir? Como eso no es nada, pongan a cualquiera, el que llegó nuevo, pónganlo a repartir la comida ahí. Y listo, no nos molesten a nosotros, que estamos en lo más espiritual. No, no dijo eso. Escojan ustedes 7 varones piadosos, 7 varones de buen testimonio de los de afuera y de los de adentro, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esa labor. Vemos los requisitos, no era que eso es menos, son los mismos requisitos que ellos necesitaban para enseñar la palabra, no era menos. Y luego lo vimos con Esteban, ¿verdad? Qué clase de diácono, qué clase de servidor, qué clase de mensaje dio, aquel que se encargaba de servir las mesas. No es que eso es menos, es que yo tengo que enfocarme en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y debemos hacerlo, ¿verdad? Con temor, con temblor y darle la importancia que eso requiere. Entonces no debemos ignorar, ¿verdad? El odio del diablo y cómo va a tratar de impedir que estemos en la palabra. Esto sería ignorar la batalla espiritual que ha rodeado la transmisión de las escrituras, como ha habido imperios que quieren destruir la escritura. Cuando uno estudia la historia de la Biblia, nunca debe olvidar estos hechos y los montones de mártires y demás para que hoy tengamos nosotros la palabra en nuestras manos.